Ahora sí, buenas tardes, mis queridas amigas. Bienvenidas a nuestro jueves de Mujeres en Excelencia. Felices de estar aquí, de compartir un nuevo jueves, un nuevo tema, una nueva enseñanza en manos del Señor y por permitirnos ser confiables y fieles en esta obra que nos ha entregado. Azu les manda muchas saludes. Ella todavía se encuentra en Argentina visitando a sus hijitos. Entonces ya falta poco para que la volvamos a ver por aquí. Pero el día de hoy nos acompaña una amiga muy especial y conocida por todas nosotras, que es Romy. Nos tiene una enseñanza muy sabrosa sobre la mujer y creo que hoy vamos a salir todas muy edificadas, porque siempre la palabra de Dios dice que no llega vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Ella nos va a exponer, al final, terminando unos minutos, se va a abrir un tiempo para preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, así que puedo atender las preguntas por el chat o si alguna necesita que le abra el micrófono, me avisa y estoy pendiente. Así que de nuevo, bienvenidas y siéntase a gusto. Romy, amiga, bienvenida. Tienes el micrófono tuyo, todo tuyo. Muy buenas tardes, gracias. Qué bueno volver a verlas y compartir con ustedes. Compartir aquello que el Señor nos ha ido regalando día tras día en el trasegar que hemos tenido caminando con Él. En esta tarde vamos a hablar de la sabiduría, pero básicamente de la mujer sabia. Es la mujer sabia la que nos ocupa porque hemos encontrado demasiada importancia y incidencia en el papel que nosotras como mujeres incidimos en la familia, en nuestro hogar. Y es que el papel como mujer, como esposas, como madres, como hijas, es fundamental, es el eje central en la familia. Yo lo llamaría como el corazón. Y es el corazón tan importante que, que nos debemos encomendar precisamente al Señor para que nuestro corazón sea lleno de Él, lleno de su amor y lleno de su sabiduría. Hay un proverbio que habla de la mujer sabia específicamente. Y este proverbio es el 372, que dice: la mujer sabia edifica su casa. Y bajo ese eje central es que vamos a compartir esta tarde. Nos vamos a encontrar redondeando en ese tema de cómo ser mujeres sabias, con un propósito, porque siempre todo tiene un propósito y obviamente es edificar la casa. Pero antes vamos a abrir esta reunión con una oración de apertura para que el Señor nos acompañe, nos guíe. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta hora y en el lugar que cada una se encuentra, vamos a compartir de ti, de tu sabiduría, y te pedimos que nos ilumines y precisamente que nos des sabiduría para poder compartir, entender y recibir de este tema. Es un tema fundamental, crucial para ti, y como así lo es para ti, entonces también para nosotros, Señor, porque compartimos tu pensamiento, compartimos tu criterio, queremos estar en consonancia contigo. Entonces vamos a empezar de tu mano, encomendadas a ti, y por favor, Señor, úsame, que seas tú hablando y no yo. Bueno, entonces vamos a empezar, y como la mayoría de las veces inicio, siempre me pregunto qué significa eso en el diccionario de la lengua española, y también voy a la fuente del griego, y también voy y busco el significado que hay de esa palabra en la Biblia, como para saber en qué terreno estamos. Y precisamente buscando, encontré que en el diccionario dice que la sabiduría corresponde a un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, o sea, en la vida propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacar conclusiones y nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo.
En este escenario uno pensaría que no es una definición apartada de la Biblia, ni apartada de Dios. De hecho, ahí se ve que Dios controla todo, porque tiene que ver mucho con la sabiduría concebida por Dios. Y también buscamos en el griego cómo se denomina la sabiduría, y la denominan como Sofía, Eopía, es que se pronuncia en el griego. Y miren lo que significa Sofía. Sofía significa la que tiene sabiduría. De hecho, muchas mujeres han sido llamadas Sofía, sus padres le han nombrado, le han puesto ese nombre en su bautismo y les han dicho que son las que tienen sabiduría cuando la denominan como Sofía. Y miren, a las mujeres, este nombre se lo colocan a las niñas, no a los hombres, la utilizan en el género femenino. Entonces, estamos hablando de una mujer, y de ahí la importancia y el papel que juega en nuestras vidas directamente como mujeres que somos. También busqué el significado que tiene la palabra sabiduría en la Biblia y dice, es el arte de alcanzar la victoria, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Yo colocaría dentro del paréntesis deseados y en el plan de Dios. Su asiento es el corazón, el centro de la decisión intelectual y moral. Yo he acabado de decir que asimilo que la mujer es el corazón del hogar. Y ahora estamos viendo que dentro del significado de la palabra sabiduría, dice que la sabiduría está sentadita en el corazón de nosotros. Y es el eje que regula las decisiones intelectuales y morales en nosotros. Mira pues la importancia que tiene la sabiduría. ¿Por qué hablo de la importancia? Porque para empezar a hacer lo que hay que hacer con la sabiduría, lo que quiero compartirles que he vivido y que el Señor me tiene día tras día viviendo acerca de ello para obtener sabiduría, que quiero compartirles es precisamente lo que me motivó para buscar, para escudriñar, para averiguar por ello. Entonces te cuento que leyendo la palabra de Dios encontré que la sabiduría es un don. ¿Dónde lo encontré? Lo encontré en 1 Corintios 2, 7, 8. Mira lo que dice. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Es decir, que la sabiduría es un don entregado por Dios, y don significa que es algo que recibimos gratuitamente de Dios, que es el que nos lo dio, que es de quien estamos hablando en esta tarde. Entonces, ¿qué pasa? Es un don que nos es dado por Dios. Y habla de que es la palabra de sabiduría. Es decir, que la sabiduría se manifiesta a través de lo que decimos. Entonces, por el momento estamos viendo que está en el corazón y es la que rige nuestras decisiones y nuestras conclusiones. Pero también dice que se manifiesta a través de la palabra. Seguidamente averigüé sobre experiencias vividas por personajes. Y a mí me gusta buscar los personajes de la Biblia. ¿Tú te has dado cuenta? Y me encontré con un personaje tremendo. Él se llama el rey Salomón. El rey Salomón, heredero del rey David, era su hijo. Y Dios, mira lo que le pasó al rey Salomón. Cuando murió el rey David, al rey Salomón le correspondió por herencia tomar las riendas del pueblo de Israel y ser él el rey del pueblo de Israel. Y él estaba muy joven cuando esto sucedió. Y se sentó y lo único que se le ocurrió fue entrar a orarle, a pedirle a Dios, al Señor, que por favor, le voy a leer qué le dijo exactamente el rey Salomón a Dios. Le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo
y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, Dios desde arriba en el cielo vio a Salomón pidiendo esto y dijo, me pudo haber pedido gran cantidad de cosas, pero lo que se le ocurrió a Salomón pedirme fue discernimiento, que es una forma de manifestación de la sabiduría. Y mira lo que Dios le contestó, y lo voy a leer textual porque es impresionante. Dice, y le dijo Dios en Primera de Reyes 3, 9, 11, porque has demandado sabiduría y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después como tú. Mira la clase de personaje con la que me topé acerca de la sabiduría. Y nos estamos topando todas. El rey Salomón es hombre sobre la tierra, enunciado por el mismo Dios, reconocido por el mismo Dios, de que no había hasta el momento un hombre con tal sabiduría sobre esta tierra, ni habrá. Es decir, que es el hombre más sabio de los sabios de los tiempos. Ese hombre, Salomón, era un rey, describió y escribió 3000 proverbios. ¿Qué es un proverbio? Es una palabra que significa vaticinio, que expresa un pensamiento moral o un consejo o una enseñanza. Yo lo circunscribiría para ponerlos fácil y sencillo, que el proverbio significa enseñanza. Entonces el rey Salomón se dio a la tarea de escribir 3000 enseñanzas acerca de muchos temas, pero en Proverbios encontré que los temas se centraban en la sabiduría. Y ahorita vamos a hablar de algo que a mí me impactó profundamente la vida, porque a pesar de esto, yo escuché de que leí, que lo encontré en la palabra y lo fui escudriñando, llegué a la conclusión de que Proverbios es un libro que habla de sabiduría, porque un día Enrique se sentó a contarnos acerca de la sabiduría y a proponernos y a retarnos a que leyéramos los proverbios todos los días, si queríamos obtener sabiduría. Yo guardé eso en mi corazón y me puse a hacerlo. Y empecé a leer tal como él lo dijo, lo propuso. Dijo, mira, Proverbios tiene 31 capítulos. El mes tiene los mismos 31 días. Entonces, podemos leer un capítulo por día y seguro obtendrás sabiduría. Y dije yo, voy a hacerlo. Y te cuento, aproximadamente 10 años leí todos los días de mi vida un capítulo, el que correspondía al día de los proverbios. No te digo que lo tienes que hacer así, no te digo que tiene la forma de hacerlo, solo Dios te la mostrará y te lo revelará. Lo único que yo digo es que funciona y va encontrando uno con la sabiduría. Y lo que te voy a compartir esta tarde es lo que me sucedió con la sabiduría a partir de esa lectura de los 3000 proverbios. Empecé preguntándome y pregunté a Dios, Señor, en oración, Espíritu Santo, Jesús, por favor, Padre, Hijo, todos tres juntos, Espíritu Santo, revélame dónde busco la sabiduría y a quién se la tengo que pedir, porque es que, ¿cómo la voy a encontrar si no sé a dónde? Empecemos por ahí. Empecemos por saber dónde la voy a encontrar y empecemos por saber a quién se la tengo que pedir, ¿cierto? Y entonces me encontré con esta perla preciosa en la palabra. Job 20,
28, 20. Dice, Job se preguntó lo mismo que yo. Yo pensé que yo era la que se me había ocurrido. Pues no, a muchos, y creo que a ustedes también se les está ocurriendo estas mismas preguntas. Y entonces mira lo que me preguntó Job, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y más adelante dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Como quien dice, Romy, amiga, tú que me estás escuchando, solo Dios sabe dónde está la sabiduría y a quién hay que pedírsela. También me encontré con el inicio de la sabiduría. Y dije yo, uy, vamos a ver cómo inició la sabiduría, de dónde salió, cuáles son sus orígenes, para saber de qué se trata. Y dice la sabiduría en el Job también, 28. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cómo que esto tiene que ver con el obedecer? Wow. A su vez, el rey David en el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su señorío permanece para siempre. Entonces, ¿dónde está? Con Dios. ¿A dónde buscarla? Con Dios. ¿Y cómo empezar con ella? Temiéndole a Dios, obedeciéndole. En otras palabras. Desde otras perspectivas me encontré con Proverbios 8, 22, 31 y eso me impresionó. Te digo sinceramente, me conmovió porque la sabiduría en ese proverbio habla ella directamente y dice, yo fui lo primero que hizo el Señor. Hace mucho tiempo antes del comienzo de todo. Me formó en la antigüedad más lejana, antes de que el mundo fuera creado. Nací antes que existieran los océanos y las fuentes abundantes de agua. Nací antes de que fueran formadas las montañas, antes de que nacieran las colinas, antes de que se creara la tierra y los campos. El polvo inicial con el que hizo el mundo, antes. Yo estaba allí, dice la sabiduría, cuando Él estableció los cielos, cuando dibujó el horizonte y puso límites a los océanos. Nací antes de que Él colocara las nubes en el cielo y reforzara las fuentes del profundo océano. Cuando le puso límites al agua en los mares, los cuales no pueden rebasar. Cuando sentó las bases de la tierra, estaba yo allí a su lado, como hábil trabajador. Lo hice sentirse feliz y ella también se deleitaba con el Señor todo el tiempo de la creación, todo el tiempo. Se sentía muy feliz el Señor por el mundo que había creado y mucho más feliz por la humanidad que colocó en el mundo para el quien lo hizo. A nosotros nos creó para el mundo que Él había creado y se sintió feliz. Pero miren quién estaba ahí, la sabiduría. Tremendo, ¿cierto? Pero todo esto es como para iniciar y hacer una introducción para que miremos de quién estamos hablando, de quién se trata esta tarde. Y vamos a iniciar entonces con el cómo. Yo me pregunto, bueno, ¿y entonces ahora qué vamos a hacer para obtener sabiduría? Y dice el rey Salomón acerca de la sabiduría, que hay que buscarla, y no solo el rey Salomón, a lo largo de la palabra de Dios habla de que la sabiduría hay que buscarla, hay que pedirla y hay que orar para tener sabiduría. Eso encontré, esas tres cositas hasta el momento, nada más, pero son tres cosas bien cruciales, bien importantes para trabajar en su búsqueda. Mire, por ejemplo, para buscarla que me encontré, por ejemplo, en Eclesiastés 13, 1, 13 y 16. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo.
Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Que en otras palabras, ¿qué quiere decir ahí el rey Salomón? Que la función, el deber ser de nosotros como seres humanos es buscar la sabiduría. ¿Y buscar la sabiduría dónde? En Dios. ¿Y cómo se obtiene? Con el temor del Señor, obedeciendo sus mandamientos, devolviéndonos hasta donde hemos hablado. Y más adelante en Eclesiastés 7:25 dice, el mismo rey Salomón, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón. En mi corazón, mira pues que la sabiduría hay que recibirla acá en el corazón. Ahí es donde se guarda, ahí es donde se instala, ahí es donde vive en nosotros. Y en Eclesiastés 8:11-12 dice, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto puedas desear, ni lo más deseable se puede comparar a ella. Yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos, es mejor que las piedras preciosas. A nosotros las mujeres que nos encantan y que nos parecen hermosas y brillantes y refulgentes y apetecibles, pues es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Por otro lado, te quiero compartir que me encontré con los pilares de la sabiduría, porque uno se pregunta, bueno, ¿y la sabiduría cómo es que es, de qué contiene o de cómo se discrimina o qué características especiales tiene? Y mira, los pilares están en Proverbios 1:7, 1:7 y en el 2, Proverbios 2:1. En resumen, dice lo siguiente. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, el primero, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. He ahí los 7 pilares de la sabiduría. Repito, son el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia y cordura. Está en Proverbios 1, capítulo 1, versículos 1-7, y en Proverbios 2, versículo 1. Exactamente igual enunciados. Estos son los pilares bajo los cuales reposa, camina y vive la sabiduría. Pero el final de estos versículos, especialmente el último que anunció, dice, porque Jehová, o sea Dios, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás la justicia, el juicio y la equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría esté en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino y del malvado. Es un sello maravilloso de Dios. Entonces, te decía que hay que buscarla. Y la mejor forma que me sucedió a mí para buscarla y encontrarla fue leyendo los proverbios del rey Salomón. Entonces, seguimos mirando en qué otro proverbio podemos encontrar la sabiduría para indagar qué cosa tiene o qué cosa podemos ir aprendiendo más de ella. Y en Proverbios 4, del 5-9, dice, adquiere sabiduría, casi que rogándonos, adquiere inteligencia. En otro proverbio dice, su voz levanta y habla por las calles, habla por las plazas y llama a los inexpertos y les dice, por favor, busquen de mí, busquen mientras yo pueda ser encontrada.
Y dice aquí más adelante, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes. Y ella te guardará. Ámala y te conservará. Porque a veces nos preguntamos, ay, qué susto, yo necesito protección de Dios, este mundo como está, estoy en peligro, estoy en riesgo, estoy pasando dificultades. ¿Sabes qué cosa es lo que nosotros debemos? Perdón, un momento. Perdón por la interrupción, voy a continuar. Es que esa alma le dio un ataque de encuentro con otro amiguito. No la dejes y ella te guardará, ámala y ella te conservará. Estábamos diciendo que la sabiduría nos cuida, a través de ella Dios nos protege, nos guarda del mal. Entonces es un escudo para nosotros. Yo no la había visto así, yo no había visto que la sabiduría podía ser aquello que nos previene de que nos sucedan cosas malas, de que estemos sujetos a la perversidad o a los malvados, a los perversos. Pero sí, y mire que lo que dice la sabiduría más adelante. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Es decir, si vale más que las piedras preciosas, los mejores bienes y nada se le puede comparar, es la prioridad nuestra, la que debemos tener como prioridad, buscar la sabiduría, porque mira, es más importante que cualquier tipo de posesión que tú tengas, que yo tenga, de eso me he dado cuenta. Y mire lo que recomienda este proverbio tan hermoso, dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Es de aquellas bendiciones que bendicen y dice, ella te engrandecerá y te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Buenos réditos rinde la sabiduría, muy buenos réditos rinde. Y está en la palabra del Señor. Y yo diría que va inmersa en este proverbio una promesa del Señor diciéndote, mira, es que si la buscas, la encuentras, la abrazas y la sigues, pues entonces será tu adorno, será tu corona, te embellecerá, te hermoseará, te protegerá, te engrandecerá, te dará honra. Y me encontré también con otra promesa que no puedo dejar de compartirla contigo. Y esa está en Proverbios 8:17. Dice la sabiduría, amo a los que me aman y los que me buscan me encontrarán. Es decir, que vamos seguras, que seguras, está diciendo ella, si usted me busca, yo me dejo encontrar. Entonces tenemos la certeza de que no vamos a perder el tiempo, no vamos a divagar, ni vamos a resultar con una búsqueda infructuosa, que es el mayor temor que uno tiene cuando uno busca algo, sino que estamos seguros, porque la misma sabiduría lo está diciendo y es parte de Dios, de su naturaleza, que la encontraremos. Y en Proverbios 16:16 dice, es mejor adquirir sabiduría que el oro preciado. En la antigüedad había un tipo de oro supremamente especial que se conseguía y era el denominado el oro de Ofir. Es el mejor oro que ha habido en el mundo y habrá. Y dice en algunos pasajes que la sabiduría es mejor que el oro de Ofir. Y dice, porque adquirir inteligencia vale más que la plata. Y yo le diría, agregando en la sana experiencia que he vivido, al conocimiento, a la inteligencia y a la sabiduría, hay que agregarle que no es solo que sea mejor que la plata, con ella se consigue plata. Ella atrae, o no digamos la palabra atrae, con ella se llega a tener plata. Parece que la busca, se le pega,
contagia a la plata. Dice en Proverbios 17:24 que en el rostro entendido aparece la sabiduría. Y en Proverbios 24:14 dice, así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Entonces, todo esto que estamos hablando quiere decir acá, que todo esto que vamos recogiendo de la sabiduría y todos esos beneficios que vamos recibiendo por buscarla, nadie ni nada en el mundo, ni lo que existe, ni lo por existir, no lo podrá quitar. Porque con ello tenemos una recompensa y una esperanza que jamás será cortada. Entonces, vamos a la fija, vamos en terreno firme. No vamos a perder el tiempo cuando la busquemos, pero sí vamos a obtener grandes recompensas. Hay una cosa que me impresionó un día que leí la sabiduría, fue un proverbio que dice algo acerca de la ira concatenada con la sabiduría. Y dice que el necio da rienda suelta a la ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, el clic, el secreto para vencer la ira, para tener dominio propio, para llegar a tener paz, calma y serenidad en nuestro corazón, es que la sabiduría albergue en ella y con eso nosotros podemos dominar la ira. Qué importante hallazgo, ¿no te parece? Y hay otro pilar, hay otra forma. Hay otro paso que te quería compartir. Te había hablado de pedir sabiduría y la encontraremos y ella se dejará encontrar. Y el otro es, buscar la sabiduría que ella se dejará encontrar. Y el otro paso es pedir sabiduría. Ya sabemos a quién le vamos a pedir la sabiduría. Se la vamos a pedir a quien la tiene, a quien nos la puede dar, a donde está la sabiduría, donde ella reposa, con quien ella permanece. Entonces hay que pedirle la sabiduría a Dios. Y mira lo que dice Santiago, sabiamente, en el capítulo 1 del 5 al 8 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y así les será dada, abundantemente y sin reproche. ¿Qué clase de garantía queremos más? Que el mismo Dios diciéndonos, pídamela, y se la doy abundante y sin reproche, con toda certeza. Pero hay una condición para pedirla. Sin fe nadie agradará a Dios. Y es que dice Santiago ahí en ese capítulo, pero pídala con fe, no dudando nada. Porque tú puedes pensar, y yo pensé, algún día te confieso, pero yo se la he pedido y nada, que tengo sabiduría, pues yo no me doy cuenta, yo no sé qué es eso. Pero si me dice que me la dará abundantemente y sin reparo, ¿por qué no la tengo? Y seguidamente me contestó al leer, pero pida con fe, no dudando nada. Y luego leí que dice que sin fe no es posible agradar a Dios. Entonces hay que creer que Él existe, que Él es galardonador de los que le siguen y que si nosotros le pedimos con fe sabiduría, nos la dará abundantemente y sin reproche. Sin reproche es sin resquemor, sin decirnos, pero es que nada, así, completica, como Él la sabe dar, completa y profundamente eterna, desde el principio hasta la eternidad. Y mira otro personaje de la Biblia que supo también cómo llegar a la sabiduría o cómo tener sabiduría. Y fue el rey David, el papá de quien habla tanto de la sabiduría. Y el rey David en el Salmo 119, capítulo 169, ese salmo que es como en la mitad, que es larguísimo, dice, llegue mi clamor delante de ti.
oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Le está clamando, ya no pidiendo, sino implorándole, rogándole a un adorador, como era el rey David. En adoración le pedía al Señor, por favor, Señor, dame, vengo delante de ti para que me des entendimiento, que es una de las formas de la sabiduría. ¿Y cómo no aprenderle al rey David? ¿Y cómo entender que el rey David enseñó a su hijo acerca de esto con estos salmos y vio a su hijo y él aprendió de su padre estas cosas? Porque también el rey David tenía sabiduría para adorarlo, para alabarlo, para seguirle, para obedecerlo, para tener un corazón conforme al Señor. Bueno, en Proverbios 2:6 dice una cosa que les voy a compartir. Dice, porque Jehová, en relación con esto, de que la pida y le será dada, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y hago un paréntesis ahí para entender que santo no es otra cosa que ser apartado para Dios. Y si hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones como consecuencia, pues somos santas. Y dice más adelante aquí, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, unos de los pilares de la sabiduría. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. O en otras palabras, la prudencia te guardará. Te preservará la inteligencia, el conocimiento también te guarda. Me ha guardado, te lo confieso a mí, para librarme del mal camino y de los hombres que hablan perversidades. Y más que hablan, viven con perversidad. Entonces, mira lo que te quiero decir. La sabiduría, como él inicia con el temor del Señor, el que teme al Señor inicia y empieza a tener sabiduría. Es lógico y entendible que solo está dada la sabiduría para los rectos, para los que obedecen sus mandamientos, para los que siguen al Señor, para los que escudriñan su palabra y le buscan y le aman. Y quien ama al Señor, lo ama y le demuestra de la siguiente manera, obedeciendo. No hay otra forma. Entonces, encontramos que la sabiduría está reservada para personas rectas, para sus hijos, para todo aquel que cree en él, en Dios Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Para él está reservada. Y a nosotros, quienes somos así, nos está reservado toda clase de beneficios y bendiciones, los que hemos enumerado hasta el momento. ¿Qué otros beneficios? Aquí hay uno en tipo promesa. A mí me gusta mirar las promesas de nuestro Señor porque aferrándonos a ellos, transformamos nuestra vida y cambiamos un no en sí, un mal en bien, una dificultad o una prueba en una bendición a través de las promesas que el Señor nos da. Y frente a la sabiduría hay una promesa en Proverbios 3, 15, 8, que dice que cuando dice que es más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a la sabiduría. Pero agrega, dice, le da largura de días desde su mano derecha. Está en su mano derecha, de la mano derecha de la sabiduría, dar largura de días. Y en su izquierda, riqueza y honra para nosotros. Eso es lo que viene con ella y lo que vamos a recibir con la sabiduría. Sus caminos son deleitosos. Tú quieres ser feliz, vivir alegre, vivir momentos de gozo, vivir compenetrada con el Señor. Aférrate a la sabiduría.
pégate y no te separes de ella, que ella te hace vivir caminos deleitosos. Te van a decir, es que no tienes problemas, es que no te pasa nada, es que andas como en la estratosfera. Yo ando pegada a la sabiduría, pues, ¿y qué hago yo? Pero ella me da riqueza, honra y días felices y largura de años. Y todas sus veredas, en todas sus veredas, en todos sus caminos, hay paz. ¿Quién está preocupado? ¿Quiere salir de la preocupación? Péguese, pida y repita, busque y pida a la sabiduría, ven a mi corazón. Porque ya hemos visto varios pasajes de la Biblia en su palabra donde dice que ella vive en nuestro corazón, habita en nuestro corazón. Y te agrega esta promesa preciosa, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados a los que la retienen. Entonces, no es más que pegarnos a ella. Antes de dar espacio a la oración, porque vamos a orar, les quiero recordar, como Claudia nos dijo, que íbamos a abrir un lugarcito en esta charla para hacer preguntas, porque seguramente tenemos las preguntas y el Señor me ilumine para darles respuesta. Pero antes de finalizar vamos a hacer una oración que básicamente voy a referirme a dos palabras literalmente, como están escritas en la palabra. ¿En qué sentido debemos orar? Para pedirle al Señor sabiduría. Pedirle de acuerdo a su voluntad nos garantiza esto. Voy a hacer la oración por todos nosotros, por ustedes, pidiendo por sabiduría. Y voy a leer estrictamente la palabra de Dios en Efesios 1, 17, 19. Oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder por su fuerza para cada una de nosotras, en el nombre de Jesús. Y también pido, de acuerdo a Colosenses 1, 9 al 14, que no cesó, ni cesaré, ni cesaremos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, llenas del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi Claudita, abramos pues el espacio de preguntas si las hay. Bueno, chicas, tenemos un espacio para preguntas. ¿Quién me puede escribir por el chat o me levanta la mano para yo saber a quién abro el micrófono? Pero yo sí tengo una pregunta. Dice que el inicio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿qué es el temor al Señor para entenderlo como debe de ser? Porque algunas veces creo que malentendemos qué es temer al Señor. Sí, sí. Lo que pasa es que la palabra temor tiene un doble significado, una doble connotación. Y el temor, que no es este, voy a empezar por el que no es aquel miedo, miedo básicamente que le tiene uno a algo o a alguien. A ese no nos estamos refiriendo. No es miedo. El que se refiere aquí al temor del Señor es ese acto reverencial, aquella forma de pensar en alguien, en este caso en Dios, como una persona omnipotente con todas sus características provinciales que tiene como Dios. Y es un acto de reverencia, de aceptación y de reconocimiento
que uno tiene por ese ser supremo. Entonces es ciertos matices iniciales de amor. Tiene reconocimiento, reverencia y matices de amor a ese ser supremo como quien es él, como por lo que él es, básicamente, por lo que él es. Y no, absolutamente no, miedo, susto, duda, absolutamente ese no es el temor al que nosotros estamos aludiendo, al que alude la palabra en sus proverbios, como los enunciamos o como hablaba el rey Salomón, a lo que él se refería. Ok, sí, o sea que no, porque si se va de esa manera con temor, realmente no estamos hallando la sabiduría en él, estamos hallando pues otro tema. Pues Ahí no hay forma de hallarla en ese atributo. no, de temor. con miedo, pues no sabemos, con miedo no está, el miedo no es comparable, o cuando usted tiene ese miedo o ese temor que le implica susto, no le da crédito a lo que es verdaderamente Dios. Porque si Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de poder, un Dios de gracia, un Dios de favor, no podemos tener miedo por eso. Al contrario, nosotros debemos regocijarnos, gozarnos, debemos darle reverencia, gratitud a Él. Como Él es así, lleno de amor, de misericordia, de compasión, de todo esto, pues entonces lo que Él es digno de recibir es un temor, es una reverencia, es un reconocimiento de lo que es Él. Súper. Gracias, gracias. Sí, quería aclarar eso porque lo Muy preguntan. bien, es muy importante, súper importante. Y Hay, uno lo pasa cuando lo explica. Lo da por hecho y lo da por entendido. No. uno Bueno, trata de hacer eso. Alguien más, niñas, aprovechen que podemos resolver dudas, inquietudes. Yo tengo, sí, confianza. ya que no preguntamos, yo sí quiero preguntar. Cuando dice que Andreita, la mujer sabia edifica la casa, que incluye, porque es que esa mujer sabia edifica la casa, a veces se interpreta como una gran carga y un gran peso de llevar un hogar y de edificar, ¿cierto? Como que la mayor responsabilidad. Pero sí, pero ¿qué significa realmente eso y en términos no tan cargados? O sea, ¿cómo realmente debe interpretarse? Sí, mira, es mucho más sencillo de lo que uno puede percibir. Y es que el ingrediente fundamental es que la mujer sea sabia. Es decir, que la mujer busque, pida y ore para tener sabiduría y busque en la palabra de Dios y busque el Señor para tener sabiduría en su corazón. Cuando la mujer, digamos el proverbio lo que quiere decir es cuando tú como mujer tienes sabiduría, eres sabia, puedes decir que eres sabia, entonces como consecuencia edificas tu casa, construyes tu casa. No destruyes, no derrumbas, no desmoronas, sino que por el solo hecho de tener sabiduría, la consecuencia natural y obvia, sin ningún esfuerzo, es que edifiques. Se da. Pero lo que hay que hacer no es buscar edificar y esforzarse en construir, esforzarse. Buscar ser sabia en Dios, No, realmente. eso es simplemente como busqué ser sabia y busqué la sabiduría, por añadidura viene que edificaré mi casa. No es una carga, es trabajo del Señor. Digamos que ya es uno de los beneficios, de las bendiciones de las que hablamos, que automáticamente se dan por haberla buscado. Entonces, se podría decir que si una mujer está cargada para edificar su casa, es porque lo está queriendo hacer ella, más no es una consecuencia de la sabiduría que está buscando el Señor. Está buscando ella Exacto. misma edificar su casa. Totalmente sí. La mujer no debe buscar en sí misma la sabiduría porque ahí no está. Explicábamos que la sabiduría está en Dios y hay que buscarla allá donde está. Entonces tiene que ir a donde está la sabiduría, donde está Dios, para que Él le diga a uno cómo la busca, que ya lo vimos, cómo lo hacemos. Y allá, cuando encontremos la sabiduría, entonces va a estar sellada en nuestro corazón
y sencillamente ahí va a quedar. Nadie ni nada nos la podrá quitar. Nada ni nadie. Entonces sí, lo que tú dices es totalmente cierto. Ok. André, puedes abrir el micro. Ya. Hola. Dale. Según lo que acabas de explicar, sería como alinearnos con Dios, ¿cierto? O sea, ok. Sí. Bueno, y yo creo que tú estabas explicando más temprano, pero creo que se me pasó. ¿A quién hay que pedírsela? ¿A Dios, al Padre o al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Todos tres tienen sabiduría, Ok, pero el que la creó y con el que mantiene ella, con el que ella mantiene, es con el Dios Padre. ok, Es el Dios Padre. Padre, te pido que por la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vino a hacer en el sacrificio que vino aquí a la tierra, y con el poder del Espíritu Santo, que es con el que tú obras aquí en nosotros, en nuestros cuerpos que son templo de Él, me concedas lo que tú tienes, es sabiduría, y Él te lo concede. Y como les decía, la oración que dice acá, Efesios 1, 17, 19, es completamente, es lo que uno le tiene que pedir a Dios para tener sabiduría. Y lo mismo que Colosenses 1, 9, 14, porque es que la sabiduría, tener espíritu de soberanía no se queda ahí sola. Ella viene que si tú le sumas revelación en el Espíritu Santo, te va a garantizar como creyente, como hija de Dios, plantada en el reino de la luz, en el reino celestial de Dios, que te va a dar la potestad de ejercer el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra para cambiar toda circunstancia adversa. Romy, Allá, así y es. por ejemplo, ¿qué señales hay para tú saber que estás siendo sabia? Porque Dios no la va a negar, ¿cierto? Pero que sí, como cómo nos damos cuenta que sí estamos como teniendo la sabiduría de Dios y no la propia. Qué precioso. Imagínate que yo tenía una reflexión para hacer y después de la oración y la pasé por abrirla a las preguntas, pero tenía esto, está dicho en la palabra, mira, Santiago 3, 13, 18, dice, textual lo leo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, que lo es. Repito. Gracias por todas las manzas que vemos aquí, Señor. ¿Quién es sabia y entendida entre vosotras? Muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3, 13, 18. Con tus actos, con tu conducta, vas a mostrar que eres sabia. Se nota, se siente. Ok. Sí, sí, sí. Inclusive, Además es parte como de la transformación que va haciendo Dios en uno, porque yo a veces sí miro como, ya no reacciono como tan explosivo ante ciertas cosas, uno va notando y de verdad que uno dice, no es como mi fuerza, sino que pues, Dios sí está haciendo, ¿no? Dios está trabajando. Sí. Uno de los hallazgos que tuve al buscar fue llegar y encontrar que mora en mi corazón y que cuando busco sabiduría me vuelvo mansa, empiezo a tener dominio propio. O sea, ¿cómo contrarrestar la ira en otros términos? sí, Busca. a eso iba, porque mira que los versículos, Romy, que si nos haces luego al final, si quieres me pasas por chat interno y yo ya los subimos al canal de YouTube, los versículos de donde habla la sabiduría, porque ella decía cómo vencer la ira, cómo hacer que el dinero llegue y sea bien administrado. Pues ella habló de ciertas cosas por los cuales se nota que hay una sabiduría. Entonces, Sí, si a veces veo que el dinero no es bien administrado, no estoy siendo sabia. Entonces, yo nunca lo había visto de esa manera. Dice que lo que contrarresta la ira es la sabiduría que yo tengo en el Señor, porque vas a saber manejar bien las situaciones, no como tal vez pienso que se me están saliendo de las manos. Y todos sí, esos porque requisitos que ella dio, ahí es donde uno va
midiendo de acuerdo a la palabra, no, todavía no he sido sabia completamente. Pero Y la es que idea no es, la idea, perdóname, no es que tú evalúes y te digas No, todavía no. Lo que yo quiero decirte es que, y decirles es que búsquenla como retarlas. sí, claro. Háganlo. Y no importa que eso no esté sucediendo ahora, eso no es trascendental. Lo No, importante es que si la buscan, van a llegar a obtenerlo no, y y van a... lo importante además, porque primero si evaluamos nuestra vida cristiana, sabemos que hay cosas en las que no vamos a estar y ninguna vamos a estar infalibles de algo, ¿cierto? Porque no vemos ninguna perfecta. Pero eso nos ayuda a saber en qué dirección orar, ¿sabes? Porque uno muchas veces hay cosas que no relaciona a la falta de sabiduría y Sí, pueden estar relacionadas, entonces saber, bueno, Señor, ya sé en qué dirección hacerlo y por qué totalmente. orar y por qué seguir buscando en esa formación del carácter de Cristo realmente en todas nosotras. Y para saber eso con certeza, es muy fácil hacer una evaluación en qué sentido voy a tomar esta decisión. Pero entonces, ahí está el buen consejo. ¿Será que si alguien me pregunta acerca de esto, yo pudiera aconsejar a esa persona para aconsejarme a mí misma en qué hacer? Sí tendrá eso connotaciones de prudencia. No me estoy extralimitando, no me estoy yendo más allá, sino Correcto. hasta que sí tengo discernimiento, o sea, esto será bueno, será malo, sí sé pensar que actuar con discernimiento y elegir, porque Dios dice, elige pues lo bueno, te he puesto ante dos caminos, permanentemente hay dos caminos, y el camino del bien, el camino del mal, o de lo bueno o de lo malo. Elige por favor el camino del bien, dice Dios, pero para eso ¿qué hay que tener? Discernimiento. Entonces uno sabrá discernir entre lo bueno y lo malo para poder optar por el camino bueno. Pregúntese, ¿eso es justo? O sea, ¿es justo que yo honre a mi padre y a mi madre? Sí, es justo porque ellos han sembrado en mi tiempo, dedicación, amor, trasnochos, se han entregado su vida entera por mí. Es justo que yo los honre. Entonces sí tiene justicia. Y equidad, o sea, esto se está pasando, se extralimita a favor del lado derecho y quita del lado izquierdo. Entonces, es a esa conclusión a la que estoy llegando, la permeo por todos esos pilares que vimos hoy y llegas a detectar sensatamente cuál es la decisión sabia que tú debes tomar. Entonces, ya cuando tú tomas esa decisión sabia, te blinda del mal, del perverso, de la mala conducta, te libra de la pobreza, te libra de la ira, porque vas en paso firme con el Señor. Súper, súper importante la sabiduría. Tenía como un concepto André iba a hacer otra pregunta allí, pero la nena se se le cayó, saltó. Ah, bueno. ya veo que se le cayó Hay y ya. una cosa que me impresionó muchísimo en lo que aprendí de la sabiduría, el don, que es un don. Que yo decía, ay, Dios mío, y entonces, pues es una dádiva, es un regalo, viene gratis. No tenés que hacer nada, 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 sino pedirla para que se te la dé. Lo que pasa es que hay que saber pedir, como dije ahí, antecitos, con fe de que sí existe allá con Dios y que Él me la puede dar y que estoy yendo al lugar correcto, con quien la tiene. Porque es que el error más grande de nosotros al pedir sabiduría es buscarla donde no está. No la podemos buscar en nuestro corazón, no la podemos buscar en el esposo, en el amado, no, porque allá no está. La sabiduría reposa en Dios Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Entonces hay que recurrir es a donde está y no equivocarnos en el lugar donde no es. Correcto, sí, ir a la fuente. Y empieza con una reverencia y una obediencia, como lo dijiste. Bueno, chicas, tenemos grande tarea para poder seguir edificando y es buscar la sabiduría. Y que ese espíritu y ese don, porque existe un espíritu de sabiduría y revelación que nos va a llevar a conocer más al Padre a través de las escrituras, porque realmente eso es lo que produce ese don de sabiduría, nos va a ayudar a edificar las casas, nos va a ayudar a ser más prudentes, más buenas administradoras,
nos va a ayudar a controlar el temperamento y todos esos tipsitos y pilares que nos dio y nos enseñó Romy. Bueno, Romy, muchas gracias por esta enseñanza hermosa, pues realmente me encantó. En el canal va a quedar el video para mañana, pero vamos a compartir como esos capítulos de la palabra, esos versículos y esos pilares que trabaja cada uno para que lo practiquen y se los pidamos ¿a dónde? A la fuente que es Dios. De Sí. Yo antemano, me gracias. comprometo a mandarte el escrito que saco para referirme a él y tú los extractas los que consideres pertinentes y yo les pido a todas que me hagan un favor y les voy a dejar una tarea y es que empiecen a leer los proverbios día por día. Claro que sí. Sí, esa tarea hace ratico la vengo haciendo y realmente sí te sacas de muchos temas, de apuros y de decisiones a tiempo, la verdad. Literal, Sí, sí, en serio. sí, así es. Bueno, Bueno, amiga hermosa, cuídate mucho, muchas gracias por este tiempo y a todas nos vemos el otro jueves con con un nuevo tema. Creo que es de mujer a mujer porque es el primer jueves de junio. Síganse cuidando y sigamos siendo sabias y mansas. Cuídense mucho, las queremos. Hasta luego. chao, que estén muy bien, que los bendiga. Gracias igualmente.